Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. ¿Sí? Vamos a continuar del tema pasado que estábamos hablando sobre los reinos. ¿Sí? Recordarán que estamos hablando sobre las invasiones bárbaras y el imperio carolingio. ¿Sí? Cómo fueron los pueblos bárbaros, qué reinos había, por ejemplo el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino franco, el reino anglosajón, el reino vándalo, y nos toca hablar sobre el imperio carolingio. ¿Sí, jóvenes? Todo esto conformaban esos reinos. ¿Ya? Después de esos reinos ya empezaron a gobernar sobre un señor famoso llamado Carlomán. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el imperio carolingio. Muy bien, jóvenes. El esplendor del reino franco llegaría con el gobierno de Clodoveo I, quien gobernó desde el año 418 hasta el año 511. A la muerte de Clodoveo I, el reino se divide entre sus hijos. Los reinos serían Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. Entre ellos hubieron alianzas y enfrentamientos. Entre los siglos VI, VII y VIII fueron gobernados por los holgazanes. Aparece la familia de los Pipinidas, Pipino de Landeo o Pipino el Viejo. El poder de los mayordomos se incrementa y a partir del siglo VII desarrollan un poder detrás del trono de Austria. Dagoberto I, rey de Austrasia, al ver el poder de los mayordomos se separa de Pipino de Landen y retoma el poder. Al morir recae el poder a los mayordomos de los Pipinidas y sus funciones fueron nombrar obispos, condes y duques, firmar acuerdos con países vecinos, donde también decidían y mantenían las campañas militares. Los descendientes de los mayordomos Pipinidas son Carlos Martel y Pipino el Breve. Carlos Martel, aquí lo vemos, emprendió guerras para consolidar la hegemonía de los francos en Europa occidental. Derrotó a los sajones rebeldes y sometió Neustria, y al morir el rey Childerico II, 720 a.C., designó como rey a Thierry IV, rey sometía a Carlos Martel. Cuando los árabes ocupan la península ibérica, van hacia el norte, hacen que el duque Eudes de Aquitania pidiera ayuda al mayordomo de los francos, Carlos Martel, quien derrota a los árabes en la batalla de Poitiers, 741, y divide el reino entre sus hijos Pipino el Breve y Carlomán. ¿Sí? Muy bien. Continuando con Pipino el Breve. Buscaba deshacerse del rey Childerico III. Pipino realiza un acuerdo con el Papa Zacarías para derrotarlo. El Papa Esteban II, sucesor del Papa Zacarías, consagra a Pipino confiriéndole los títulos de rey de los francos y patricios de los romanos. Los hijos y herederos de Pipino, Carlomán y Carlos, también fueron consagrados en la ceremonia. En noviembre del 751. Pipino depone a Childerico III y se hace coronar rey en el campo de Mayo de Soissons. Pipino dividió su reino entre sus hijos. A la muerte de Carlomán en 771 d.C., impidió que degeneraran en una gran guerra abierta. Nuevamente todo el reino de los francos se reunificaba en manos del hijo primogénito de Carlomán. ¿Sí? ¿Cómo fue el gobierno de Carlomán? Su objetivo político respondía a dos ideas básicas: la consolidación y la expansión del reino de los francos hasta darle una frontera segura y estable, y la protección de la iglesia y la extensión del cristianismo. Entonces este señor Carlomán pues quería que todos sus reinos pues creyeran en un solo Dios, ¿no?
Sus enemigos de Carlomagno tras las tribus germanas y tártaras, establecidas al norte y al este que heredó. Sometió a los sajones de Weser y de Elba, forzándolos a convertirse al cristianismo. También venció a los ávaros, pueblo tártara, que hoy lleva el nombre de Hungría. Así toda la Germania quedó unida por primera vez bajo el poder de un solo soberano. Por el sur luchó contra los musulmanes, llegó a la península ibérica. Al retirarse fracasado el intento de tomar la ciudad, fue atacada por los musulmanes o vascones en Roncesvalles en 778 después de Cristo. En el año 773 después de Cristo pasó el rey germano a Italia para ayudar al papa Adriano I contra las acometidas de los lombardos. Entre ambos lograron derrotar al rey Desiderio en la batalla de Pavia, y Carlomagno fue coronado rey de Lombardía con la famosa corona de hierro. Posteriormente tomó Gerona, Barcelona y otras ciudades con las que se constituyó la marca hispánica Germen de Cataluña. La renovación imperial. La elección del Papa León III había encontrado fuertes resistencias entre la nobleza romana. León III acudió a la corte carolingia para solicitar la protección de Carlomagno. El rey actuó como jefe supremo de la cristiandad y llamó a la asamblea de obispos y dignatarios laicos. El Papa rechazó las acusaciones de que era objeto, adulterio y perjurio, siendo declarado inocente. 2 días más tarde, en la Navidad del 800 después de Cristo, Carlomagno era coronado por el pontífice de la Basílica de San Pedro como emperador de Occidente, mientras el pueblo le aclamaba como tal. El Renacimiento carolingio. Entre los intelectuales invitados a enseñar esta gramática italiano, Pedro de Pisa, el famoso educador y teólogo inglés Alcuino de York, el alma de la escuela, de la que fue director y organizador durante 15 años, el notable historiador lombardo Paulo Diácono, el astrónomo Virgilio, el godo español Teodulfo, el gramático Angilberto y el historiador Eginardo, secretario, consejero y biógrafo de Carlomagno, quien era uno de los más destacados alumnos de la escuela, a la cual también se permitía asistir a algunos niños pobres. Se crearon 2 tipos de escuelas, los parroquiales y los monacales o catedrales. ¿Sí? Muy bien, los parroquiales, dedicadas a educar a los hijos del pueblo, hombres libres y siervos. Los monacales o catedralistas funcionaban en los monasterios y catedrales. Su principal misión era impartir instrucción a los clérigos y a los hijos de los nobles que no iban a seguir la carrera religiosa. En ella se daba una educación semejante a nuestro colegio de secundaria, enseñándose las llamadas 7 artes liberales, divididas en el trivium y el quadrivium. Trivium, gramática, retórica y dialéctica. Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Todavía no había surgido las universidades. Desmembración del Imperio Carolingio. Comprendiendo el peligro que acarrearía el futuro de su imperio, Carlomagno coronó a su hijo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, en la Asamblea General, que reunió con ese fin en el año 813 después de Cristo. Al año siguiente, cuando falleció, nadie dispuso el derecho a sucederle en el trono a Ludovico. El nuevo soberano no supo hacerse respetar ni por sus hijos, con quienes tuvo serios desacuerdos. Al morir en el año 840 después de Cristo, sus 3 hijos, Luis Lotario y Carlo, se declararon la guerra entre sí. Por otro lado, los nobles habían adquirido gran poder, riquezas y muchos privilegios desde la época de Carlomagno. La disolución del imperio era inevitable.
Después de 3 años de lucha, los hijos de Ludovico se pusieron de acuerdo y firmaron el Tratado de Verdún en el año 843 d.C., con el cual concluía la guerra y se repartirían el imperio de la siguiente forma. Para Luis el Germánico se quedó con los territorios que actualmente forman parte de Alemania y que en esa época sentaron las bases para la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos II el Calvo se le adjudicó toda Francia. Lotario obtuvo la parte central del imperio llamada Lotaringia, entre los actuales territorios de Francia y Alemania, más o menos lo que hoy constituye Bélgica, Holanda y Suiza. También se le dio el reino de Italia y conservó el título de emperador. Así llegaría a su fin la unidad política del poderoso imperio carolingio. ¿Sí? Aquí está pues entonces Ludovico y sus 3 hijos. ¿Ya? Muy bien. Lotario, Luis, Lotario y Carlos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? La actividad del libro no se olviden desarrollar para que luego ustedes me lo presenten.